Línea a el Chivo Rossi, el futuro vicepresidente de todos los argentinos y argentinas. ¿Cómo andas, papá? ¿Qué tal, hija? Mira, ¿Cómo va? qué ¿Cómo va, lindo. Delphi? ¿Cómo te sienta el traje de vicepresidente de los argentinos y argentinas? Bueno, por ahora soy precandidato a vicepresidente, digamos, Bueno, no pero tenemos que me pasar bajas las el pasos. precio, me bajas el precio diciéndomelo de precandidato, No, ya no. está. Pero bueno, en términos personales, bueno, la verdad que es un orgullo enorme, ¿no? Porque para alguien que empezó a militar cerca de cuando tenía 20 años en la dictadura, cuando estábamos en la dictadura militar, cuando recién yo había llegado a Rosario, eh, con 40 años Ujú. de vida política y de militancia, llegar a ser candidato a vicepresidente es en realidad es un enorme orgullo, ¿no? Ujú. Que te pueda poder representar a tu partido, a tu movimiento como candidato a vicepresidente es Sí. de un orgullo enorme, ¿no? ¿Qué te dio más vértigo? ¿Firmar como candidato a vice o jurar como jefe de gabinete? Acá me El pusieron hecho presión que de tenía que hacer ser buenas preguntas, entonces me pusieron presión en la no, mesa. no. El hecho de ser candidato a vice, sin duda, genera una... Me emocioné cuando el presidente me llamó y me dijo que existía esa posibilidad y que él me estaba preguntando si yo estaba dispuesto a ser candidato a vice. Es un hecho importantísimo, digamos, ¿no? La Sí. verdad que en términos de vértigo habría que decir, si juro un día como candidato a como vicepresidente, compararlo como cuando juré como candidato a jefe de gabinete. Sí, Son, bueno, son hechos de, de- de mucha relevancia, ¿no? La obvio. verdad que recorrer... yo recuerdo cuando empezamos a militar, mi primera candidatura a concejal en el 87, los 10 años que estuve afuera de las responsabilidades de gestión porque estaba en contra del menemismo y no era funcionario tampoco en el gobierno de la provincia de Santa Fe, bueno, los años del gobierno de Néstor y de Cristina con gran cantidad de buenos momentos, pero otros Ujú. también muy, muy Tensos, difíciles. sí. Así que bueno, eso es, en algún lugar se te pasan todas las fotos juntas Ujú. eh, y además también en este caso Sí, está el efecto sorpresa, ¿no? claro. Porque No eh, fue solo para yo, la tribuna el efecto sorpresa, fue para los actores. no, 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 la verdad que el efecto, yo ya había visto que la precandidatura a presidente que yo había presentado no tenía el anclaje Ujú. suficiente como para seguir sosteniéndola, Sí. así que bueno, estaba esperando que se conforme el bloque mayoritario Ujú. para tratar de aportar a la constitución de ese bloque. Bueno, Claro. y lo que hice fue eso, digamos, ¿no? Ujú. Esperar, y en el medio de esa espera lo que terminó pasando es que el bloque mayoritario se conformó conmigo de candidato a Claro. vicepresidente. La pregunta que sigue obligada es sobre el compañero de fórmula, ¿no? Sobre quién encabeza este proceso, quién es Sergio Tomás Massa, con el cual, si bien compartís el gabinete y una etapa, bueno, también has compartido los desencuentros, ¿no? Y me interesa una reflexión un poco más en esta mirada histórica, porque también ha generado cierto desconcierto y malestar para los compañeros quizás más duros del kirchnerismo o no se comprende todavía la decisión de por qué es Massa el mejor candidato en esta circunstancia. Entonces me interesaría que compartas una reflexión con una mirada un poquito más histórica del proceso. Bueno, las diferencias que tuvimos en el pasado fueron claramente manifiestas, ¿no? Massa, eh, que se fue de nuestro espacio en el 2013, en el 2015 fue candidato a presidente, también por otro espacio. Ahora, después hay dos hechos que yo entiendo que hay que metabolizarlos adecuadamente, ¿no? Sergio se incorpora en el 2019 al Frente de Sí, Todos. Eh, y venía de ser precandidato a presidente. sí.
Y acepta ser diputado nacional. Y encabeza la lista de diputados nacionales. Nadie puede desconocer que su aspiración a ser presidente de la Argentina era una aspiración que estaba vigente. Y yo entendí que en ese momento, cuando se conformó el Frente de Todos, con esas tres patas, con Cristina, con Alberto y con Sergio, esas diferencias del pasado empezaban a metabolizarse. Comprendí que cuando se lo designó ministro de Economía, con todo el acuerdo, con el acuerdo de todos los sectores del Frente de Todos, y con el apoyo explícito de todos, ¿no? Porque el otro día Cristina, cuando estuvo en C5N, dijo, bueno, Sergio agarró una papa caliente. Me parece cuando comprendí, cuando sucedió eso, dije, bueno, la realidad es que todo lo que sucedió termina de metabolizarse dentro del frente todas las diferencias que podían existir en el pasado. Entonces, yo entiendo que haya compañeros que a los cuales respeto, que tengan críticas y que las planteen, y celebro participar de un espacio político que da espacio a eso, ¿no? Ahora, lo que sin duda creo que hay que entender es que Sergio no es que viene de afuera del espacio político y se integra ahora como candidato a presidente. Todos sabíamos que era una posibilidad. De hecho, todos sabíamos que podía ser, y se rumoreaba durante todo este tiempo, se había trascendido en este sentido. Bueno, finalmente terminó siendo, ¿no? Esto me parece que a algunos compañeros les puede parecer mejor, entiendo que a otros les puede haber gustado otra alternativa. ¿No es cierto que también en ese escenario que muchos pedían, de un escenario de lista única, bueno, me parece que sin ninguna duda lo que generó más expectativas es esta fórmula? Claro. Y me parece que ahí hay que pensarlo de esa manera. Ahora, simplemente que también yo creo que al generar una fórmula de síntesis, si bien no unitaria, al generar una mirada de esas características, sumado a la responsabilidad de gestión institucional, claro. Me parece que nosotros como fórmula lo que tenemos que hacer es ir un poco más allá e imaginarnos el enfrentamiento con la derecha, ¿no? Porque la realidad es que hoy hay en la Argentina 3 candidatos, 3 fórmulas presidenciales, o 3 espacios políticos, para ser más preciso, y de esos 3 espacios políticos se sintetizan en 2 proyectos. La derecha tiene un solo proyecto. Claro. Y sabemos cuál es: el clásico, la aplicación de las políticas económicas neoliberales, la devaluación, el aumento de la inflación, el aumento de las distancias sociales. Bueno, todo eso fue lo que plantea la derecha, y nosotros planteamos un modelo claramente antagónico. Entonces, mi mirada es esa, digamos, ¿no? Entiendo que a muchos compañeros hubiesen preferido otra alternativa. Ahora, la alternativa de Sergio Massa presidente siempre hace tiempo que estuvo presente en nuestro espacio político, ¿no? Agustín, Julián te saluda. Primero, felicitarte. Y segundo, quería hacerte una pregunta en relación a lo que se viene. ¿Cuál es el diagnóstico que vos hacés para lo que se viene en el escenario electoral? ¿Cómo te lo imaginás? ¿Qué rol? ¿Ya hablaron algo con Massa de los roles o algo? ¿Cómo te imaginás la tarea del trabajo conjunto del binomio? Y además me gustaría saber tu diagnóstico acerca de, bueno, lo que se viene en las elecciones provinciales. Vemos que en cada una de las elecciones provinciales el liberalismo cada vez se diluye más. ¿Vos ves que eso puede ser un síntoma de lo que puede suceder a nivel nacional, o escindís las elecciones provinciales de lo que puede ser un diagnóstico nacional? En general, yo lo que digo es que no se puede trasladar automáticamente a un resultado provincial con las lógicas nacionales. Sí, uno podría decir que estas elecciones provinciales que han sucedido hasta ahora, en términos generales, dejan la siguiente reflexión. En casi todas han ganado los oficialismos.
Y en los lugares en donde no ganó el oficialismo, ganó una escisión del oficialismo o alguien que estuvo en el oficialismo. Digo, en Neuquén ganó una escisión del MPN y en San Luis ganó Poggi, que fue gobernador por el oficialismo y después se fue y ahora está en el partido, en Cambiemos, o es parte de la alianza, o es parte de esa alianza, en primer lugar. En segundo lugar, eso ha generado que en la mayoría de las provincias los triunfos han correspondido al peronismo o al peronismo y sus aliados. Lo que el año pasado decían que iba a haber una ola amarilla a lo largo y ancho de todo el país y que Cambiemos iba a pasar de gobernar las pocas provincias que gobierna hoy a multiplicar la cantidad de provincias, no ha sucedido. Eso también hay que decirlo con claridad. Tercer elemento, pareciese que lo que las encuestas dicen sobre Milei no lo dicen los votos que sacan los candidatos de Milei en las distintas provincias. La verdad que han sido paupérrimas las elecciones, inclusive en aquellas provincias en donde Milei visitó él personalmente y generó una fuerte movilización en algunos lugares. Después, a la hora de abrir los votos en las urnas, estaba bastante debilitado todo. Bueno, me parece que eso es lo que uno puede despejar. Ahora bien, segunda o cuarta conclusión, que hayan ganado los oficialismos, la mayoría de los oficialismos, y que esos oficialismos sean de cercanía, algunas más intensas, otros menos intensas, con el gobierno nacional, pareciese que esa cercanía con el gobierno nacional o esa identificación en algunos con el gobierno nacional no ha generado ningún inconveniente a la hora de ganar las elecciones. No le ha sido un peso en contra a la hora de competir el gobierno nacional. Bueno, esto también me parece que es una valoración que claramente hay que hacer, ¿no? Sí, Agustín, ¿cómo estás? Te saluda acá Esteban Perier. Gracias por comunicarte con nosotros. Yo tengo una puntual pregunta vinculada a, más allá de los nombres, es al plan de gobierno. ¿Hay un plan de gobierno? ¿Hay un poco eso, algo que nos ayude a traccionar los votos más allá de los nombres, digamos? Bueno, ¿con qué salimos la militancia a convencer, a persuadir y a ganar el voto a voto, que va a ser el gran desafío que tenemos acá en adelante? Bueno, me parece que nosotros tenemos que hablar con la verdad a los argentinos, ¿no? ¿Qué país recibimos? ¿En qué condiciones gobernamos? ¿Cuáles son los aciertos que ha tenido el gobierno? ¿Cuáles son las cosas que faltan? Y sobre todo hablarles del futuro, ¿no? Porque esta elección elige presidente y vice por los próximos 4 años, del 23 al 27. Y ahí está la gran diferencia que uno encuentra entre nosotros y los candidatos opositores, porque todos los candidatos opositores, como dije recién, plantean que van a llegar al gobierno de alguna u otra manera, una devaluación abrupta, y en el marco de esa devaluación van a generar mayores condiciones de desigualdad en la Argentina. Y lo que le ofrecen a los argentinos va a ser un año de más sufrimiento, un año de más carencias, y yo creo que nosotros estamos parados exactamente al revés. Claro. El problema de la economía argentina o estos momentos dificultosos que vivimos en la economía argentina empiezan a superarse en noviembre y diciembre, y el año que viene va a ser un buen año desde el punto de vista económico. Vamos a tener superávit en la balanza comercial, eso nos va a permitir tener reservas en el Banco Central, controlar el tipo de cambio, bajar la inflación y recuperar poder adquisitivo del salario. Vienen buenos años para los argentinos. El desafío es que esos buenos años o la ganancia de esos buenos años no quede en manos de unos pocos, sino que por el contrario tenga la suficiente capacidad como para ser redistribuida entre el conjunto de los argentinos y lograr lo que siempre buscamos, que es la redistribución del ingreso. Bueno, esto es
lo que me parece que de esto es lo que tenemos que hablar. Ellos te plantean, es paradójico, ¿no? Ellos te plantean que van a resolver la inflación con más inflación, porque una devaluación te va a duplicar la tasa de inflación que existe hoy en la Argentina. Bueno, me parece que de esto es fundamentalmente lo que se trata, ¿no? Bueno, clarísimo, Pat, sabemos que estás con un millón de cosas, así que te agradecemos estos minutos de contacto y bueno, y en algún momento volverás al piso y volveremos a hacer los Rossi acá en Radio Sónica. Bueno, Desde la Rosada. Desde la Rosada, los Rossi por Radio Sónica. Bueno, todo sigue, qué sé yo. Gracias, listo. Pa, te mando un beso grande. Guita. Chau, chau. Chau. Chao. Pasa Agustín Rossi, el futuro vicepresidente de los argentinos y argentinas. Ahora voy a hablar así, chicos, porque hay que darlo por ganado a esto. Sí. Vamos con música.